Hola amigos, ¿cómo están? Reaparecí, la gripe no pudo conmigo. Acá me estoy recuperando un poco, pero sigo tejiendo, sigo compartiendo estas bellezas que tanto nos gustan. En esta ocasión, este chaleco, miren, me tiene loca de amor. Súper fácil de hacer, es un clásico, es un modelo que hace mucho que se ve. Lo vamos a hacer solo con 4 cuadraditos del tamaño que uno quiera. Lo vamos a hacer a medida, obviamente, como hacemos siempre, midiendo con nuestros cuerpitos o con quien venga y les pide alguno. Bueno, ahí pueden aprovechar porque su trabajo es súper fácil. Miren la espalda. Son 4 cuadrados. ¡Qué divinos! Fácil, rápido y muy entretenido. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Miren esta puntilla divina. Bueno amigos, ya vieron el trabajo terminado y esta es la base. Yo sigo con mi voz tomada. Las recaídas de las gripes son tremendas, les digo. Tuve una buena esta vez sí que me ha revolcado. Pero bueno, acá estamos trabajando y compartiendo con todos ustedes. Miren por favor qué fácil y qué bonito. Este fue el adelanto que subí la foto en comunidad. Muchísimas gracias. Todavía tengo que seguir contestando mensajes. Muchas gracias por el apoyo. En el trabajo anterior de las canastas, no pude terminar de contestar porque la verdad estuve tirada mal en mi cama tratando de recuperarme, pero les agradezco muchísimo tanto cariño, sus bendiciones, su apoyo, ese amor tan lindo, crochetero que nos une y humano, por supuesto, sobre todas las cosas. Bueno, acá estamos, repartiendo más trabajo aún, esta belleza que sé que les va a encantar y se van a entusiasmar. Como lo han visto terminado al trabajo ¿qué les puedo comentar sobre este? Ustedes pueden hacer estos 4 cuadraditos que son súper fácil, o pueden hacer una pieza entera, grande, un cuadrado bien grandecito, también puede ser, ¿eh? Este es uno de los clásicos, el granny, el cuadradito de la abuela. Son los puntos que por lo general con estos pancitos es el que conocemos y mucho. Pero pueden buscar otro diseño, pueden hacerlo un solo color. Ustedes saben que jugar, que es lo más divertido para mí, sobre todo con el crochet, entonces a jugar, a buscar diseños, quieren combinarlo con otros puntos, también lo pueden hacer. Ideas siempre van a nacer muchísimas, y más cuando es un trabajo tan simple, tan fácil de realizar y tan bonito. Acá el material que utilicé es cashmere de verano. Es este. Miren qué finito, qué bonito y sirve para las 2 temporadas. Porque si bien en verano hace calor, pero obviamente siempre tenemos esas tardecitas frescas de tanto en tanto, si estamos en el mar, si estamos en la montaña o estamos en el campo. A la tardecita siempre refresca un poquito. Este chaleco es espectacular para esos días. Bueno, pueden elegir hilo de algodón finito y hacerlo en hilo de algodón, no necesariamente tiene que ser el material. A mí porque me gusta mucho este cashmere de verano. Miren lo que es, y aparte tiene un brillo divino. Pueden usar un hilo de algodón más grueso, lo pueden hacer bien de invierno y lo hacen con una lana un poco más gruesita, también puede ser. Le pueden agregar mangas largas. Bueno, ustedes van a ver para qué lado lo van a llevar a este diseño y lo van a acomodar a su gusto. ¿Qué les voy a comentar? Voy a buscar, que lo tengo por aquí lejitos, a mi bichito. Lo tenía con una agujita porque una agujita lanera la van a necesitar. Tengo aquí el metro. Les voy a hablar de la aguja. La aguja que usé es una 3,5 de aluminio. Pueden utilizar una 4, pero como siempre les comento, todo va a depender del material que tengan de base para tejer y obviamente la tensión que ustedes tienen para tejer. Lo que les quería mostrar es la medida del cuadrado, aproximadamente 40-41 centímetros. Pero, ¿qué les voy a comentar? Arriba en la espalda lleva 2 cuadrados, o sea que voy a tener 80-82 centímetros aproximadamente. Pero, si ustedes tienen la espalda más angosta,
lo pueden hacer un poco más pequeño, de 70 centímetros. Recuerden que tiene que caer un poquito para las mangas. Y el peso aproximado total de este chaleco es entre 600 y 650 gramos, porque yo estoy utilizando este material doble y que no es muy livianito. Pero ustedes, por eso tiene esta caída espectacular. La verdad que tiene una caída, este material me encanta porque quedan los trabajos finales, queda divino. Ustedes más o menos van a ver el material que quieren usar, pero yo un aproximado entre 600 y 650 gramos, y si eligen un material más liviano seguro que con 500 está perfecto. Pero también depende el tamaño, del largo que ustedes quieran y el ancho que necesiten también. Bueno, eso por un lado. Ahora, ¿qué les voy a mostrar? Voy a compartir cómo hacer los primeros pasos de este cuadradito, que yo sé que muchos lo saben hacer, pero como siempre, acá estamos compartiendo para los principiantes, para los que nunca han tejido. Y bueno, este cuadradito lo tienen que aprender porque es el que más se usa en crochet y para todo tipo de trabajo. Y es muy simple. Comenzamos el cuadradito de la abuela, que muchas veces lo hacemos para mantas también. Un nudito mágico ahí y levantamos 3 cadenitas. Ahí. Una vez que levanté las 3 cadenitas voy a comenzar a hacer los grupitos de 3 varetas, que yo los llamo pancitos. Ahí, ¿ven? Voy a separar uno de otro con 3 cadenitas. Otra vez tejo uno de estos grupitos. En total tengo que tener 4. Ahí. Me tocaría ahora de nuevo 3 cadenitas. Otra vez un grupito de 3 varetas. Sé que esto muchos o la mayoría lo sabe tejer, pero el que recién empieza no sabe. Entonces ahí va dedicado esta clase de granny, de cuadradito de la abuela. 1, 2, 3. Me faltaría un pancito más. Entonces tengo que volver a tejer 3 cadenitas y vuelvo a tejer el pancito, que en este caso sería el último. ¿Cómo voy a cerrar la esquina? Bueno, les comento. Yo a mis cuadraditos, en la primera hilera repetí el color. Entonces yo se los voy a comentar cómo hice esta vuelta. En las próximas que empiezo a cambiar los colores, les muestro cómo cerrar la hilera de otra manera, cada vez que cerremos una hilera. Pero en este caso, como tendría que hacer ahora 3 cadenitas y cerrar, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar la lazada, voy a la primer vareta, pincho y tejo una media vareta, que es enganchar y pasar la aguja por todos esos rulitos. Entonces, al hacer este movimiento, yo ya quedo ubicada en la esquina, en el huequito que necesito para seguir tejiendo. ¿Eso por qué? Porque yo voy a continuar con el mismo color. Si yo hiciera esta de un solo color y luego la hilera que viene en otro color, entonces sí hago las 3 cadenitas y cierro aquí para cortar la hebra. Pero como yo voy a seguir, quiero estar ubicada en el huequito de las esquinas. Eso por un lado, lo voy a dejar ahí y ahora voy a cerrar este nudito. Entonces, para cerrar el nudito vamos a tirar, tirar, tirar hasta cerrar a ciego. Esto lo vamos a enhebrar en la aguja y tenemos que hacer un nudito porque la idea es que esto no se empiece a abrir. Este material es como resbaladizo, como sedoso. Entonces tiende a querer desarmarse. Nos aseguramos con un nudito y luego escondemos y cortamos la hebra. Continuamos con el cuadradito. Acá. Yo ya estoy ubicada en el centro del arquito. ¿Ven? Cuando hice la media vareta le di el espacio suficiente, que sería el tamaño de las 3 varetas, de las 3 cadenitas. ¿Ven? Ahí. Entonces acá directamente levanto las 3 cadenitas y comienzo a tejer estos grupitos de 3 varetas. En cada esquina vamos a tejer 2 grupitos. Y siempre los vamos a separar con esas 3 cadenitas. Ahí. Ahora me corresponde tejer el segundo. Ahí estoy.
hago el segundo. Ahí, me faltaría una vareta más. Y ahí. Ya hice la primera esquinita. Este movimiento lo tengo que hacer en todas. Pero entre esta esquina y la próxima voy a separar con una cadenita. Ahí. Y comienzo a hacer nuevamente esos dos grupitos. Miren qué fácil. Bueno, con este modelo de cuadradito, que es el básico, es el más conocido y aparte es muy simple de realizar, podemos hacer lo que se nos ocurra. Todo, porque con cuadraditos se puede hacer de todo. Así, miren, siempre separando con una cadenita, vamos a ir rellenando cada esquina con estos dos grupitos. Recuerden de siempre separar con 3 cadenitas. Eso se va a repetir hasta el final, hasta lograr el tamaño que uno quiere del cuadrado. Una cadenita de separación y otra vez. Me quedo tejiendo. Acá llegué al final. Tengo que hacer la cadenita de separación. La tengo que hacer sí o sí. Entonces, aquí es donde yo voy a tejer y unir con un punto deslizado la hilera. Ahí y ahí. Como con este color yo no voy a continuar, entonces voy a hacer un nudito, corto una hebra medianamente larga que me permita luego enhebrar en una aguja y poder esconder. Esto sería la primera parte del cuadradito. Miren qué bonito. Yo voy a seguir con mi segundo color. Bueno, acá tengo mi segundo color y por lo general a mí me gusta empezar en las esquinas cuando hacemos granny, para que esta unión no empiece a desparramarse por entre medio. En las esquinas disimula mucho más cada vez que levantamos esas cadenitas y la unión de la hilera. Entonces, a partir de ahora que yo voy a hacer una sola hilera, solamente en el final repito nuevamente 2 hileras por color, pero eso es a gusto, ustedes van a decidir. Igual aquí en el centro, si quieren hacer el centro de un color y la segunda hilera de otro color, puede ir perfecto, ¿eh? Ustedes van a elegir. Pero bueno, vamos a empezar siempre en las esquinas. Acá, comienzo con las 3 cadenitas, vuelvo a repetir esos dos grupitos, ahí, 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Miren qué fácil. ¿Quieren hacer una mantita de bebé? También quedan divinas con estos cuadraditos. Recuerden que siempre vamos a hacer una cadenita de separación entre las esquinas o entre pan y pan. En cada pancito, por ejemplo, ahora me tocaría hacer uno aquí en el medio, en este hueco. Entonces lo separé con una cadenita. Ahí. Acá me toca solo un pancito. Una cadenita al aire, vuelvo a repetir la esquina. Y eso es todo. Miren qué simple. Pero claro, el que nunca tejió, dirán, Sandra, eso a vos te parece simple porque vos ya lo tejés y lo sabes hacer, pero yo no. Entonces, para ese yo no, le estamos explicando con mucho amor aquí cómo hacer este cuadradito. Que este cuadradito te lleva a un mundo, porque con esto podés hacer un montón de cosas. Bueno, así toda la vuelta. Aquí en el medio, cada vez que me encuentro un huequito, tengo que tejer un pancito solo. Solo en las esquinas repartimos 2 pancitos y 3 cadenas. Entre medio siempre va a ser una cadenita, un pancito, una cadenita. Por ejemplo, en la próxima hilera que voy a cambiar el color, acá voy a hacer los 2 pancitos. Voy a separar con una cadenita, pero acá me corresponde un solo pancito. Separo con una cadenita, acá me corresponde el otro pancito que va solito. Y luego cuando llego a la esquina, obviamente, nos corresponden los dos. Miren, yo lo voy a abrir acá y les voy a mostrar cómo viene la mano con esto. Miren, acá va el cuadradito blanco y aquí tenemos el color rosa que yo seguí con el rosa. Voy a dar toda la vuelta, hago la cadenita y cierro. Y se reinicia con el color nuevo. Ven, yo acá usé un color como manteca, luego viene este tostado
y luego viene el gris. Así fui haciendo, repetí 3 veces este esquema de colores. Reinicié con el blanco. Una vez que termino el gris, que yo sé que es mi tope de color, empiezo a repetir los colores. Entonces reinicié con el blanco, sigue el rosa, el manteca, el tostado, otra vez el gris. Nuevamente reinicié con el blanco, rosa, manteca y al tostado, acá en el final hice 2 hileras. Y cuando me tocó el gris, también hice 2 hileras, porque mi idea era llegar a los 40 centímetros. Una vez que terminen el tamaño deseado, el que ustedes quieren, que lo pueden hacer un poco más pequeño si quieren, hasta lo pueden hacer un poquito más ancho también, no hay ningún problema. Una vez que deciden el tamaño, bueno, yo tengo mis 40 centímetros, tengo que tejer 4 de estos, ¿sí? 4 de estos iguales. Les voy a contar las hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18 hileras me llevó tejer estos 40 centímetros. Entonces, una vez que tienen los 4, empezamos a armar este fabuloso chaleco. Bueno amigos, miren, acá hay un detalle que no se los conté, pero se los cuento ahora porque no pasa nada. Miren, acá en la última hilera, vieron que yo les dije que yo hice doble, pero es mi elección obviamente. Esta última hilera, que me correspondía acá, tejer una hilera más, no la tejí porque con esta voy a aprovechar y unir los 2 cuadrados, que es otra de las técnicas que me pedían mucho. Obviamente saben que en la sección de técnicas, que estos 2 últimos miércoles fallé, no estuve. Bueno, ustedes entran en esa sección y tenemos cómo unir cuadraditos, que hay varias formas. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo se unen, pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo unir estos cuadrados. Entonces, acá vine con mi doble hilera, así muy campante, venía tejiendo, pero me tengo que detener para completar esta hilera, pero al mismo tiempo unir estos 2. Entonces, vamos a hacer así. Acá en la esquina tejí un pancito solo, o sea que tejí el que corresponde a esta hilera. Ahí. Voy a tejer la cadenita, así se los muestro bien de inicio. Ahí tengo el pancito. Recuerdan que aquí en la esquina tenemos 3 cadenitas. Entonces yo voy a tejer una sola. La próxima cadenita la voy a reemplazar con un punto bajo que lo voy a unir a la esquina del otro cuadrado. Y voy a tejer una cadenita más. Entonces, vamos a enfrentar revés de esta pieza y revés de esta pieza. Ahí, para empezar a unir. Hice mi cadenita, voy a pasar por dentro de este arquito, tejo un punto bajo, también pueden tejer un punto deslizado si quieren. Bueno, punto bajo, vuelvo a hacer una cadenita, así completo las 3 de la esquina. Regreso a este paño y completo con el pancito que vendría aquí en esta esquinita. Ahí. Ahora, ustedes recuerdan que acá teníamos que hacer una cadenita para saltar de pancito a pancito. Entonces, yo voy a saltar al frente, al cuadrado de enfrente, y aquí voy a hacer mi punto bajo, que reemplaza la cadenita y el espacio suficiente como para unir. Entonces vamos a ir uniendo así, en zigzag. También puede ser un punto deslizado si ustedes lo desean. Una vez que cerré y enganché con el punto bajo, tomo la lazada, regreso a mi paño, al que estoy terminando, y completo el pancito que corresponde en este hueco. Así. Voy al pañito de enfrente para unir. Ahí. Uno con un punto bajo. Tomo la lazada, regreso. Vuelvo a hacer el pancito. Miren qué simple que es este trabajo. ¿Ven? Porque ahí se me piantó una hebra. Ahí. Regreso y hago el pancito que corresponde. Otra vez vuelvo al paño de enfrente. Y otra vez tomo la lazada y regreso. Entonces ya les muestro cómo va quedando. Así me tengo que quedar tejiendo hasta llegar a la esquina. Y completar.
Voy a tirar un poquito porque les quiero mostrar. Miren qué bonito que queda la unión ahí. Y yo lo estoy haciendo con punto bajo. Pero les recuerdo que si quieren lo pueden hacer con un puntito deslizado. Déjanlo flojito si lo tejen con un punto deslizado. Pero esta es la unión. Miren qué bonito que queda. Así me voy a quedar tejiendo. Hago el paño de este lado para completar la segunda hilera. Y cuando voy a este lado es solo para unir. Y así hasta llegar a la esquina. ¿Sí? Unimos ahí. Y acá a mí me faltaría unir porque acá se termina. ¿Ven? Acá se termina mi paño. Entonces, una vez que terminé de unir ahí, en mi caso, porque bueno, yo no lo terminé justo en una esquina, termino de completar esta hilera que me falta para este cuadradito. Pero es muy, muy simple. Entonces, me quedo tejiendo y uniendo estos dos pañitos. Bueno, acá ya está la unión y terminé la segunda hilera. Unimos estos primeros dos. Ahora vamos a unir. Así como unimos estos que son grandes, los chiquititos se unen de la misma manera. Una de las maneras, ¿no? De unir cuadrados. Ahora, ¿cuál vamos a pegar? De este lado. Vamos a unir desde esta esquina lo mismo que hicimos ahí, solo que ahora vamos a tomar estas dos esquinitas juntas. Miren, acá yo lo tengo preparado. Hice el pancito que corresponde a esta hilera, que en este caso ahora está en vertical. Voy a hacer la cadenita que me corresponde. Y acá, esto es igual que lo que hicimos acá, lo vamos a hacer acá. Solo que les quería mostrar en esta esquina. Ven que acá están unidas las dos, que lo uní con un punto bajo. Bueno, yo puedo pinchar por debajo del punto bajo o puedo atravesar el punto bajo ahí y hacer el nuevo punto bajo que me va a unir este tercer cuadrado. Ahí lo cierro y hago la cadenita que corresponde. Regreso a mi paño y termino el pancito que me falta aquí. Y luego es repetir el mismo movimiento que hicimos al cerrar los dos primeros. Ahí. Recuerden, acá iría la cadena, pero hacemos el punto bajo al unir con el cuadrado que tengo por detrás. Entonces, acá hago el punto bajo. Regreso, completo el pancito que corresponde a este hueco. Y así hasta llegar a la otra esquina y cerramos de la misma manera. ¿Ven? Esto es lo que les quería mostrar. Así vamos a ir haciendo el zigzag hasta llegar a la esquina. Pero quería mostrarles cómo tomar todas las esquinitas juntas. Me quedo haciendo este trabajo y ya les indico cómo cerramos en L el último paño. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Unir este paño. Este paño es exactamente igual, solo que tenemos que unir en dos lados. Por eso les digo en L. En la esquina vamos a unir igual, como cuando iniciamos en los otros dos. Sí, ahí. Vamos a abrir todo por acá, uniendo ahí. Cuando llegamos a esta esquina, miren, lo voy a levantar. Y ahí tenemos las tres uniones. Entonces, yo voy a pinchar aquí adentro. ¿Ven? Porque van a pensar, ¿dónde atravieso ahí para unir la esquina? Bueno, cuando haga el pañito que corresponde, cuando llegue el momento de hacer la cadenita y el punto bajo lo voy a tomar aquí sujetando estas hebras. Y luego vuelvo y continúo haciendo los pañitos que corresponden a cada lado. ¿Sí? En uno hago el paño, en el otro hago la unión. Así hasta llegar al borde. De esta manera unimos estos cuadrados o cualquier otro cuadrado y quedan perfectos. Si ustedes quieren hacer mantas, quieren hacer cualquier trabajo, un chal, lo que se les ocurra, lo pueden ir uniendo así, que queda fantástico. Entonces, miren qué bonito, ¿ven? Queda una unión bárbara y lo hacemos a medida que vamos tejiendo, vamos uniendo, que es una de las formas más prácticas y rápidas para unir cuadraditos cuando se trata de estos pancitos así tan clásicos de este trabajo en sí. Bueno,
Me quedo uniendo y ya les muestro cómo seguimos. Acá tenemos nuestro paño divino, hermoso. ¿Qué les voy a contar? Miren, esto es así. Este cuadrado, ahora lo voy a dar vuelta. Lo pongo del lado del revés. Para las mangas tenemos que doblar esta parte superior. ¿Cuánto vamos a doblar? Voló mi centímetro, lo voy a buscar. Vamos a calcular entre 20 y 25 centímetros el ancho que ustedes quieran para su manga. Y ya les voy a mostrar. ¿Qué voy a hacer? Esto hay que coserlo, pero se los voy a mostrar con dos de estos ganchitos. Entonces, voy a medir aproximadamente entre 20 y 21 centímetros. Lo voy a subir un poquito más, ahí. Acá tengo la unión, pero eso yo ya no lo cuento, porque yo voy a contar como que esto es un paño entero. Ya no me guío por las uniones. Simplemente voy ahí a medir unos 20 centímetros. Bueno, aquí. Entonces aquí yo tengo que coser. Pero como no voy a coser, se los voy a mostrar, le pongo este ganchito, ¿ven? Esto. Esta es la distancia, o sea que yo en esta unión, como para guiarme, en el primer huequito y la esquina del cuadrado, ahí es donde cosí. Bueno, para el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Yo uní en el primer huequito, entonces es la misma medida. Acá voy a coser para una costura firme, porque esto va a ser la división para nuestras mangas. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya les mostré los centímetros, voy a sacar mi vaquita, que les recuerdo que esta vaquita hermosa la tenemos en los tutoriales. Bueno, este es el trabajo que vamos a hacer, miren. Cuando cosemos aquí, lo que sería la manga, va a resultar este trabajo del chaleco, ¿ven? Acá está la manga. Entonces, vamos a dar toda la vuelta y acá aparece la otra manga. Miren qué trabajo tan fácil. Y esto quedaría aquí recto, que acá me voy a detener porque les quiero explicar otra cosa. Entonces, tenemos las dos mangas. Una vez que cosemos, le tenemos que hacer una vista, ¿no? Una vista bastante ancha. Acá van a elegir el punto que más les guste. Puede ser este mismo punto. Hacen todos pancitos. Puede ser una puntilla. Puede ser punto bajo. Pueden combinar con todos los colores que han trabajado. Pueden elegir un solo color. Pueden elegir dos de todo el trabajo en sí. Pero la cuestión es hacer toda una vista. Muy similar a cuando hacemos el kimono. ¿Vieron? Ahí ida y vuelta. El ancho necesario. Pero yo me quiero detener. Más allá de que después vamos a ver cómo coser aquí, cosemos las mangas y este trabajo en sí acá termina recto. Y este chaleco se ha visto muchas veces recto. Pero a mí, en lo personal, como yo tengo caderas anchitas, me gusta siempre hacer trabajos en base. Entonces, ¿qué le voy a agregar a este tramo? Miren, es muy poquito, porque el largo a mí me gustó. Cómo me queda de largo. Pero acá, como esto va a terminar en recto, yo les voy a mostrar cómo voy a hacer un pequeño aumento, pero va a ser como una especie de triángulo. Entonces le voy a dar ese, entre comillas, ese base que a mí me gusta cómo quedaría para mi cadera. Pero si ustedes no lo quieren hacer recto, lo dejan así, tal cual. Simplemente luego hacen la vista cuando les muestre cómo hacemos la vista. Sí o sí, esto hay que coserlo, así que yo ahora me voy a envenenar una agujita con este color y lo voy a coser para luego continuar con ese pequeño aumento que le voy a dar a cada uno de los lados. Así que me quedo cosiendo y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, miren amigos, acá lo tengo acostado al señor chaleco. Esta es la manguita. Miren qué bonita, manguita japonesa parece, ahí. Y ahora, esto ustedes lo pueden dejar, como les decía, así si quieren. Yo con el color gris, ustedes van a elegir obviamente cómo lo quieren combinar y si le quieren hacer este aumento.
voy a empezar a tejer este aumento, siempre con gris, porque todo lo que es vista, luego cuello, vista, también voy a seguir con gris. Pero acá les voy a mostrar, miren, acá donde está la unión, ahí voy a saltar. Empiezo justo en esta esquinita. O sea, ustedes, depende de dónde hayan dejado, se me enganchó la aguja, depende de dónde hayan dejado la costura para la manguita, unos centímetros más abajo, ahí, yo por ejemplo, acá me dio la casualidad que está la unión de las esquinas. Bueno, acá voy a empezar. ¿Cómo voy a empezar? Empiezo con puntos bajos. Dejo uno aquí en el medio y uno en esta esquina. Ahí. Voy a hacer una cadenita, salto este punto y tejo aquí una media vareta. Si ustedes notan, yo voy a empezar a levantar de a poquito. Salto un punto y aquí voy a tejer mi primer pancito, pero mi primer pancito lo voy a tejer con medias varetas. Vieron que las estábamos tejiendo con varetas. Entonces tejo las 3 medias varetas que corresponderían a este hueco. Desde aquí yo vine con punto bajo hasta acá. Este primer pan lo salté, cadena, media vareta, cadena. Entonces de a poquito fui subiendo. Acá de nuevo voy a hacer una cadenita, o sea, voy a repetir los pancitos como están, solo que comienzo con medias varetas para no levantar tan rápido este aumento que le quiero dar. Acá otra vez voy a hacer media vareta y media vareta. Ahí. Cadenita. En este que está aquí voy a empezar a tejer el pancito con varetas. Cadenita al aire y ya les muestro cómo va quedando. Yo elegí este color. Ustedes pueden repetir la gama de colores que fueron haciendo en su chaleco si es que lo combinaron o lo van a combinar. Bueno, así hasta llegar a la esquina. Pero miren que de a poquito fue subiendo. ¿Ven? Acá tengo 2 pancitos hechos con media vareta y una aquí en el medio. Este mismo trabajo que estoy haciendo acá lo tengo que hacer en el otro lado, pero de este lado tenemos que empezar desde la esquina y luego bajar, que ya se los voy a mostrar. Pero les recuerdo que lo mismo que hacemos acá lo tenemos que repetir en el otro lado. Así que me quedo tejiendo hasta llegar a la esquina y les muestro cómo sigue. Bueno, miren cómo vamos a hacer cuando llegamos a la esquina. Hago la cadenita y en la esquina voy a pinchar esta cadenita de la esquina o la puedo pasar por debajo, ahí. Y hago una sola vareta, ahí. Una cadenita, giro y comienza la hilera nuevamente. Voy a hacer 1, 2, más la cadenita que había hecho. Y acá en este huequito completo el pancito, ahí. ¿Ven? Entonces me va a quedar esta vareta de orillo y el pancito. Cadena y sigo tejiendo estos pancitos. Pero recuerden que esta hilera es con disminuciones, o sea que va bajando la altura de estas varetas, de estos pancitos. Entonces, me voy a quedar tejiendo, ahí, si ustedes notan, acá empezamos con punto bajo, acá tenemos las medias varetas, el pancito de medias varetas, esta media vareta que le habíamos pinchado en el medio. Esto es lo que tenemos que repetir, pero acá, porque nos vamos a ir bajando de a poco. Bueno, me quedo tejiendo hasta llegar a este punto y ya les muestro cómo hacemos esos 2 grupitos. Acá ya voy llegando y comienzan las medias varetas. Una cadenita, bueno,
acá es donde quería llegar para mostrarles. Estos dos huequitos van a ir con media vareta. Las medias varetas de la hilera anterior están acá, este y este. Este lo vamos a dejar libre porque acá va a venir punto bajo y después hay que regresar. Y en estos dos me corresponden las medias varetas. Entonces vamos bajando de a poquito y se va formando esa especie de triángulo que les decía, que va disminuyendo aquí en esta parte de arriba del chaleco. Hice los dos grupitos, una cadena, acá voy a hacer una media vareta, una cadena y acá hago un punto bajo. Esto lo hago para que vaya bajando de a poquito. Acá mismo voy a girar. A ver, que ya se me enroscó todo el chalequito. Ahí lo vamos a enderezar y les muestro. ¿Ven? Ahí ya se va ensanchando la parte de abajo y acá lo vamos haciendo cada vez más. Miren cuánto nos alejamos. ¿Ven? De a poquito. Era un poco como para darle un poquito de base a esta parte baja. Acá simplemente vamos a regresar con puntos deslizados. Ahí. Puedo pasar por el arco. Pincho las medias varetas y me voy moviendo de a poquito hasta cruzar los dos pancitos de medias varetas. Ahí, me falta uno más. Ahí y ahí. Hasta aquí. Pasé los dos grupitos. Entonces acá voy a tejer un punto bajo, una cadena, hago la media vareta en este pancito y la cadena nuevamente. Acá me corresponde el grupito de medias varetas, el primero. Cadenita al aire y acá hago el segundo. Ahí, cadenita al aire y ya comienzo a tejer los pancitos normalmente. Me quedo tejiendo hasta llegar a la orilla y les muestro cómo va quedando este triángulo que le estamos agregando para que forme un poco de base. Bueno, acá miren cómo terminé. Terminé con una cadenita y la vareta de orillo. Y les cuento que yo voy a llegar hasta aquí. Solo estas 3 hileras hice y ahora tengo que hacer lo mismo del otro lado. Que claro que va a ser más fácil porque ustedes van a ir viendo cómo está hecho este. Quiero mostrarles acá. Es un poco grande, pero bueno. En la medida que se pueda les voy a mostrar cómo queda la diferencia. ¿Ven? Se nota la diferencia. Acá viene el aumento. No se preocupen por estos escalones de aumento, porque cuando nosotros hagamos la vista, todo esto desaparece porque se unifica y va a quedar hermoso. Porque esto va a quedar más ancho, como yo quería, un poquito más ancho. Si lo ven así abierto, se van a dar cuenta, miren cuánto creció. ¿Ven? Estas 3 hileras son bastante. Si ustedes quieren hacerlo un poquito más, bueno, recuerden que a partir del grupito de las medias varetas estas tendrían que calzar aquí. Porque acá viene el punto bajo, la cadena, la media vareta a la cadena y empieza el primer grupito. El segundo grupito y el resto es de pancitos. Si ustedes lo quieren hacer un poquito más ancho. Si no lo quieren hacer tan con 2 grupos y quieren hacer un solo grupo y luego ir de otra manera haciendo este aumento que hicimos, este pequeño aumento en forma triangular, lo pueden hacer también. Ustedes van a ir midiendo y fijándose a su cuerpo, porque obviamente se lo tienen que ir probando. Es una prenda a medida. Es tan importante saber hacer prendas a medida, porque qué mejor que nuestro cuerpo para ir viendo cómo nos queda, cómo nos calza. Bueno, este mismo trabajo lo tenemos que hacer, como les decía, de este lado, pero acá tenemos que empezar aquí en la esquina. Vamos a ir bajando y siempre mirando dónde comenzó. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos acá. Entonces, estos primeros 2 grupitos, ustedes los tienen que hacer. Ahí lo pegan bien, lo tienen que hacer como están aquí.
O sea que vamos a venir tejiendo los grupos, los pancitos normales, pero fíjense dónde comenzaron. Comenzaron acá, desde la esquina me puedo guiar 2 huequitos hacia atrás, desde la esquina 2 huequitos hacia atrás. Entonces acá correspondería hacer esos 2 pancitos de medias varetas que están ahí y ahí. Acá me corresponde hacer la cadena, la media vareta, la cadena, y hicimos puntitos bajos, ¿recuerdan? Si ustedes no recuerdan, bueno, lo que pueden hacer es detienen el video, lo ponen un poquito hacia atrás, ven el comienzo y cuando llegan a este punto, repiten lo que hicimos aquí en el comienzo. Lo mismo para la segunda y la tercera hilera, ¿sí? Bueno, me voy a quedar tejiendo esta otra mitad y seguimos. Ya ensanché este tramo aquí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A mí me gustó cómo me queda, cómo me calza a mí. Ustedes se lo prueban, ya saben, se lo tienen que probar y probando. Dar toda una vuelta entre la vista y el cuello, toda una vuelta de punto bajo. Entonces así emparejamos y luego les voy a mostrar el punto que elegí para la vista. Ya les comenté a ustedes que si quieren lo pueden seguir haciendo con este pancito o con el punto que más les gusta. Quieren hacerlo punto bajo, en relieve, como a ustedes les guste. Yo les voy a mostrar una trama muy bonita, bien calada, para la vista que elegí. Y luego les comento sobre las manguitas. Una terminación, si ustedes quieren, también lo hacen. Así que esto es muy simple. Voy a comenzar aquí, en esta esquina, para que el punto bajo me quede del lado derecho. Entonces toda una vuelta, punto por punto, vamos a ir eligiendo. Ahí hacemos todo en punto bajo. ¿Ven? Cuando nos encontramos con los pancitos, ahí hacemos esos puntitos bajos. Aquí en el arquito también. Bueno, así hasta dar toda la vuelta y emprolijar todo lo que es esta base para la vista. Bueno, ya di toda la vuelta con este punto bajo. Ahora giro el trabajo y este punto tan bonito, esta trama que vamos a hacer, que es como es un calado que invita a un encaje, así simple pero muy muy lindo. Mire, vamos a hacer así, cadenita. Acá voy a tejer un punto bajo en el inicio, ahí. Voy a hacer un puente de 4 cadenas y voy a saltar 3 puntos de base. 1, 2, 3. Ahí. Puedo utilizar los pancitos si quieren como guía, si ustedes quieren, pero si no, da igual, porque este encaje se va a ver perfecto una vez terminado. Entonces, 1, 2, 3, en el cuarto tejo un punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas para el arquito. Cuento 3 de base, en el cuarto punto bajo. Así hasta dar toda la vuelta y llegar al otro extremo del chaleco. Miren qué fácil. Esta sería la primera hilera de esta puntilla, de este encaje tan bonito, así hasta dar toda la vuelta y aparecer en el otro extremo. Luego giramos y volvemos con la segunda parte de esta trama tan bonita. Me quedo tejiendo. Ya di toda la vuelta y giré mi trabajo. Ahora esta hilera es así. Miren, vamos a levantar sobre este punto bajo las 3 cadenitas que va a ser una vareta de orillo. Y dentro del arco de 4 cadenas tejemos 4 varetas. Es un punto precioso. 4 varetas. En este arco que sigue vamos a hacer así. 1, 2 cadenitas. En el arco tejo un punto bajo y luego 2 cadenitas. Otra vez el pancito de 4 varetas. De esto se trata esta segunda hilera. Miren qué simple. Pero al finalizar nos va a quedar un calado precioso. Entonces, 2 cadenitas
punto bajo, 2 cadenitas, así hasta dar toda la vuelta y llegar al otro extremo. El pancito y otra vez ese arco unido. Miren qué simple. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Llegué con mis pancitos, di vuelta al trabajo y esta hilera es repetir. Vamos a repetir esta hilera y esta, solo que los pancitos van a venir intercalados. Pero miren, acá, en este voy a hacer el punto bajo, vuelvo a tejer las 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, ahí, y voy a sujetar con punto bajo dentro de estos 2 arquitos, ahí. Con un punto bajo, vuelvo a tejer 4 cadenas y aquí mismo tejo el punto bajo. ¿Ven? Esta hilera es toda de arquitos. Vuelvo a tejer 4 cadenitas y salto aquí. 1, 2, 3, 4, salto aquí. Miren qué simple. Salto aquí. Bueno, así hasta dar toda la vuelta. Acá ya di toda la vuelta, giré mi trabajo y miren, ahora vamos a intercalar. ¿Dónde está el pan? Vamos a hacer este trabajo. 1, 2, 3 para la vareta de orillo. 2 cadenitas para este puentecito que hicimos acá abajo. ¿Ven? Este que hicimos acá abajo lo vamos a hacer intercalado. O sea que va a calzar justo sobre el pancito de 4 varetas. 1, 2. Y en este arco, donde está este arquito, vamos a tejer las 4 varetas. Miren qué bonito efecto con algo tan simple porque estamos repitiendo las 2 hileras nada más. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está el pancito? Primero obviamente hacemos la hilera de arcos. Intercalamos. Los pancitos van a quedar intercalados. Acá tejo 2 cadenitas y sobre el pancito hacemos este pequeño arco tan bonito. Y es lo que nos forma, que yo les decía, es como una puntilla, como un encaje. Y miren que a un trabajo rústico, porque estamos haciendo estos granis, estos cuadrados, qué detalle más bonito y delicado le damos con esta vista. Pero desde ya, les comenté, ustedes pueden elegir cualquier otro punto. ¿Cuántas hileras vamos a hacer? También esa elección. Pueden hacer entre 15 y 20 centímetros, todo va a depender cuánto quieren ustedes que se cruce. Esto es un chaleco abierto, pero si ustedes lo quieren aproximar y cerrar bastante, lo pueden hacer, entonces hacen una buena vista. Se lo van a tener que ir probando. Yo en principio voy a hacer primero 10 centímetros y a partir de ahí voy a ver hasta dónde me detengo según cómo me quede, cómo calza en mi cuerpo. Me voy a quedar a repetir estas hileras una y otra vez. Recuerden, luego vendría la hilera de arcos y sobre este arco nuevamente tenemos que hacer el pancito. Entonces va a quedar otra vez intercalado, que es lo bonito y queda muy muy vistoso. Me quedo tejiendo y luego les cuento hasta dónde tejí hileritas estas tan simples y bonitas. Bueno, les dije que iba a ser unos 10 centímetros más o menos, un poquito más, pero adelanté todo porque es súper fácil, se los voy a mostrar paso a paso. Acá tenemos esta puntilla divina, pero miren cómo la terminé. Les cuento cuántas hileras hice de puntilla, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras de estas que les mostré. Y al final hice una vueltita solo de arcos. Y cada uno de estos arcos, miren lo que hice. En uno le tejí una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, hasta tener 5 varetas separadas por una cadena en el medio. Lo bajamos y lo sujetamos en el arquito que sigue con un punto bajo. Y aquí mismo nace el otro abanico. Este es
el bordecito que a mí me gustó. Ustedes los pueden rellenar si quieren con punto bajo y va también. Pero miren qué bonito y qué fácil que es de hacer este abanico. Entonces, como me gustó esta terminación, lo repetí en las mangas y lo repetí en la parte baja. En las mangas, una vez que terminé la puntilla, hice esta vueltita. Una vuelta de arcos y una vuelta de abanicos. ¿Ven? Ahí. Es muy fácil de hacer. Y en las manguitas directamente hice los arcos. Ya no hice el punto de este encaje, de esta puntilla. Directamente llené todo alrededor de la manga con arquitos y repetí el mismo abanico. Vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta. Son 5 varetas separadas por una cadena entre medio. Lo sujetamos en el arco que sigue y aquí mismo nace el otro abanico. Lo sujetamos en el arco que sigue y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. Lo mismo repetimos en la otra manga y también este mismo movimiento, una vez que terminé todo el encaje, las mangas, todo, bueno, vamos a hacer así. En la parte baja, ahí, repetimos lo mismo. Hacemos arcos, empezamos aquí desde la esquina, acá terminó el de la vista, ¿ven? Ahí. Entonces acá mismo empecé a hacer arcos, los mismos arquitos de 4 cadenas, y entonces en uno hacemos el abanico, en el otro lo sujetamos. En uno el abanico, en el otro lo sujetamos hasta dar todo el ancho de los 2 cuadrados más lo que sería la puntilla de vista. Y así se termina. Simple, simple, pero miren qué bonito porque esta es la parte baja y ya cambia un montón. ¿Ven? Con un bordecito así. También pueden hacer una o dos vueltitas, como les decía, con este punto. Y también hacen 2 vueltitas con este encaje o esta puntillita. Y va también y queda muy bonito. Bueno, es un chaleco abierto, como verán, es un chaleco que ya se ha visto muchas veces, que desde un cuadrado se dobla, lo plegamos la parte superior, es donde podemos de ahí sacar las mangas. Acá en este caso a mí lo que me gustó fue agregarle esta puntilla para que no quede tan abierto, que cubra un poquito más y aparte le da otro estilo totalmente diferente, hiper femenino, canchero, súper fácil. Y bueno, ahí está, para divertirnos, jugar con el crochet, como digo siempre, y tejer, que es lo que tanto nos gusta para nosotros. Como les digo, una prenda cómoda, una prenda canchera para el verano, para esas tardecitas frescas, pero ya saben que ustedes cambiando el material, simplemente con 4 cuadraditos, un borde lindo como esta puntilla y nos hacemos este chaleco tan lindo. Bueno, espero que les haya gustado. Acá estoy, sigo recuperándome, pero espero que en la próxima mi voz esté mucho más clara y podamos acompañar mejor estos tejidos. Muchísimas gracias y les dejo un beso enorme, un gracias gigante por tanto cariño que me han dejado. Y nos estamos viendo en otro tutorial. ¡Chao!